Hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos con un video para hablar sobre lo que es el libro de Apocalipsis. Continuamos con el estudio del Apocalipsis y hoy, hermanos, queremos hacerlo bajo el tema un saludo trinitario. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en este video, un saludo trinitario. Tomado del Apocalipsis capítulo 1, el verso 4 y el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A estos dos versículos que acabamos de leer, que acabamos de darle la lectura, le vamos a titular un saludo trinitario. En otras palabras, un saludo que viene de la Trinidad de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estos dos versículos están los tres saludando a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor. Es nuestro Padre, nuestro Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo. En el pasaje anterior vimos que Dios dio, hermanos, una revelación especial a su siervo Juan. Ahora veremos que él cumple con ese encargo de transmitirles a otros lo que había recibido. También consideramos que hay una bendición especial para todos aquellos que leen u oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, como lo dicta el verso 3. Y, amados hermanos, no deja de sorprendernos que en un libro que trata sobre los juicios que van a venir sobre la humanidad en los últimos días, o en lo que se conoce como la Gran Tribulación, comience con una bendición de Dios para todos aquellos que tienen en cuenta estas cosas en sus vidas. Pero no solo eso, sino que también ahora, al comenzar el estudio de esta nueva porción de las Escrituras, o de esta nueva porción del libro de Apocalipsis, vamos a encontrarnos nuevamente con otra bendición de Dios para los receptores de este escrito, o sea, del libro de Apocalipsis. De hecho, será la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quien nos envíe su gracia y su paz. Este es un hecho, hermano, que debemos subrayar. Es verdad que debido a su justicia y santidad, Dios, amados hermanos, tiene que intervenir en juicio sobre este mundo. Pero antes de comenzar el estudio de Apocalipsis y los juicios que van a venir, debemos tener bien presente en nuestras mentes y corazones que el deseo supremo de Dios es bendecir a los hombres. Eso no lo debemos olvidar. El anhelo de nuestro Dios, el deseo de Dios es bendecir a la humanidad, es bendecirlo a usted, es bendecirme a mí, es bendecir a las personas. Eso no se le tiene que olvidar. Sí, Dios es justo, es santo y va a derramar su juicio sobre esta tierra. Pero tengamos en mente que el anhelo de Dios, que el deseo de Dios es bendecir a la humanidad. Así que lo primero que vamos a ver en este video es el remitente del saludo y los destinatarios. El remitente es el que envía. Los destinatarios son los que reciben el saludo. Eso es lo que vamos a ver en este punto. Los remitentes y los receptores, o a los que está destinado el saludo. La forma, hermano, en la que Juan va a transmitir la revelación que había recibido será por medio de una carta que comienza de esta manera. Juan, dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y otra vez notamos que el autor humano, como lo dijimos anteriormente, el autor humano, Juan, no añade ningún título a su nombre. O sea, que en otras palabras no dice el apóstol Juan, no dice el obispo Juan o el pastor Juan. Simplemente él dice
Juan, no añade ningún título a su nombre. Y como ya dijimos, esto se debe seguramente, hermanos, al hecho de que él era bien conocido entre las iglesias a las que estaba escribiendo. Luego vemos, hermanos, que dirige su carta a las 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia, lo que hoy actualmente sería la región occidental de Turquía. Estas iglesias son, y ustedes las vamos a estudiar después, pero estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Ignoramos, hermano, y esto sigue, no lo dice el libro de Apocalipsis, no lo relata, pero ignoramos las razones por las que solo se dirigió a estas 7 iglesias, ya que, amados hermanos, había en ese momento, en la época, había más iglesias en esa zona, o sea, no eran las únicas que había. Eso tiene que quedarle bien claro. O sea, el hecho de que solo se le enviaran a 7 iglesias, que son las que acabo de mencionar, esto no quiere decir que eran las únicas iglesias que habían en ese lugar. No, habían más iglesias, habían muchas más iglesias, pero Dios decide mandar 7 cartas, el Espíritu decide enviar 7 cartas a estas 7 iglesias y no le manda a las demás. Ahora, tal vez, me pongo a pensar yo, tal vez tiene que ver con el simbolismo del número 7, que lo vamos a encontrar en todo el libro de Apocalipsis, el simbolismo del número 7, que a lo largo de todo el libro de Apocalipsis se relaciona con la idea de aquello que está completo, de aquello que es perfecto. Es más, los estudiosos le llaman un número perfecto. ¿Por qué? Porque es algo completo, es algo que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Es algo que está acabado, que es completo, como más adelante veremos. Estas 7 iglesias no eran perfectas, eso hay que también dejarlo claro. No eran iglesias perfectas ni estaban completas, más bien reflejaban muchos defectos que el Señor tuvo que reprenderles, pero representaban muy bien a toda la iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Por lo tanto, Juan se estaría dirigiendo inicialmente a las 7 iglesias en Asia Menor, pero su escrito tendría validez finalmente para toda la iglesia universal de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que las 7 iglesias que están a las que Juan envía el libro de Apocalipsis son 7, que son una representación profética de toda la iglesia en todos los tiempos y en toda época. O sea que cada iglesia, proféticamente hablando, representa un periodo de tiempo donde transcurrió proféticamente lo que sucedía con lo que la carta decía. Entonces, cada iglesia es una representación profética de la iglesia en general, global, universal. Y eso es con respecto a el destinatario y que son las 7 iglesias que reciben la carta. Ahora, lo otro que hay que ver también, el saludo. O sea, ¿qué clase de saludo es el que envía Juan? O mejor dicho, el que envía la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, gracia y paz. 2 palabras fundamentales. Gracia y paz. A vosotros, dice el texto. También, hermano, Juan manda saludos conforme a la costumbre de su tiempo. Emplea 2 vocablos para ello. El primero es gracia, el segundo es paz. Con ello desea a sus lectores que reciban toda la abundancia del favor de Dios. El término gracia pone el énfasis en la bondad inmerecida de Dios hacia el hombre pecador que no merece nada. Y la paz es el resultado de disfrutar de la gracia en el corazón. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de Dios al pecador, al que no merece nada. Y la paz es el resultado de disfrutar de la gracia en el corazón, de la gracia en nosotros. El origen del saludo, hermanos amados, curiosamente, el saludo que el apóstol envía no lo hace en su propio nombre, o sea, no lo hace en el nombre de Juan, sino que es una bendición que viene de parte de la Trinidad. Dice el verso 4 y el verso 5, del que es, y que era,
y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Si queremos disfrutar de la gracia y de la paz en un mundo que está a punto de enfrentarse con los juicios más terribles de Dios, hay que recordar que estas solo pueden venir de las personas de la Trinidad a las que se refiere en estos versículos, en el 4 y el 5. Pero antes, hermanos, de que entremos a considerar la forma en la que el autor describe a cada una de las 3 personas de la Trinidad, hay aquí un hecho sobre el que tenemos que reflexionar. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, y esto es lo que pelean muchos, dicen muchos, pero es que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Bueno, esa es una verdad, no aparece en la Biblia, pero a pesar de que no aparece en la Biblia, a pesar de que las Escrituras no aparece la palabra, estoy diciendo que lo que no aparece es la palabra Trinidad, en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, sí que encontramos muchas ocasiones en las que se asignan atributos divinos a cada una de las 3 personas que la componen. Sí, es verdad que no encontramos la palabra Trinidad, pero a cada una de las personas se les atribuyen, a cada una de las personas de la Trinidad se les atribuyen atributos, valga la redundancia, que solamente pueden aplicársele a Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí y en otras muchas epístolas que se enviaron, los apóstoles invocan a Dios Padre para bendecir a los creyentes, pero lo hacen en unión y colocándolo al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Esto sería imposible si el Hijo no fuera Dios, al mismo nivel que lo es el Padre. Sería inconcebible pensar que un apóstol escribiría enviando la gracia y la paz del Padre y del ángel Gabriel. Eso sería herejía. Esto no es posible. Por muy importante que sea el ángel Gabriel, nunca puede estar al mismo nivel que Dios. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel es criatura como usted lo es. Pero Jesús no es una creación. Y por otro lado, hermanos, nadie, sino solo Dios, puede ser el origen de la gracia y la paz que los hombres tanto necesitan. Ahora bien, aunque la bendición proviene de la Trinidad, no se mencionan a las personas divinas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se mencionan de esa manera, sino que se les describe por medio de ciertos atributos que sirven para demostrarnos que Dios es el único que puede gobernar este mundo y conducirlo hasta la meta que Él mismo ha determinado, trayendo de este modo la gracia y la paz a este mundo que tanto la necesita. Veamos, hermanos amados, las descripciones que se dan de cada una de las personas, de los miembros de la Trinidad. Sobre el Padre se dice, el que es, y que era, y que ha de venir. Sobre el Espíritu Santo se dice, los 7 espíritus que están delante de su trono. Y sobre Jesús, sobre el Hijo se dice, de Jesucristo, el testigo fiel. Nosotros tenemos la tendencia a reducirlo todo a conceptos simples, pero no debemos perder de vista la grandeza y la riqueza que hay en la Trinidad. Por eso, al acercarnos ahora a estos hermosos conceptos, debemos dejar que llenen nuestras mentes y nuestros corazones. Veamos el primero, miremos el primero. El Padre. Del Padre se dice de la siguiente manera, del que es y que era y que ha de venir. Esto es concerniente al Padre. Se lo vuelvo a repetir. Esto es lo que el saludo de Apocalipsis dice concerniente al Padre. Del que es y que era y que ha de venir. Eso es concerniente al Padre. El texto se refiere a Él de esas 3 maneras. El que es, y que era, y que ha de venir. Y la misma descripción aparece nuevamente en otros pasajes del libro de Apocalipsis. Podemos leer uno más, un pasaje más para que vea que aparece la misma descripción.
Si usted se va, si usted me acompaña al libro de Apocalipsis, capítulo 4, el verso 8, vamos a encontrar la misma expresión, el que es, el que era y que ha de venir. El 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso. Oiga la expresión, la misma expresión aparece: el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo mismo aparece en Apocalipsis capítulo 11, el verso 17. Y lo mismo aparece en Apocalipsis capítulo 16, el verso 5. La misma expresión: el que es, el que era y que ha de venir. Miremos entonces la primera expresión, el que es. En primer lugar, nos dice que Dios es el que es. La idea que nos transmite es que Él existe permanentemente. Y por supuesto, no hay nadie más de quien se pueda decir lo mismo. Esta es la misma idea que le comunicó a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente. Yo creo que usted ha leído esa parte en Éxodo capítulo 3, el verso 14. Y dice así, mire, Éxodo capítulo 3, el verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no sufre variación. Y aparte de ser inmutable, es eterno. A pesar de todas las cosas que puedan pasar en este mundo y de los cambios que pueden suceder en la sociedad, en la humanidad y en el universo, Él siempre seguirá siendo el que es. Cambiarán o desaparecerán las naciones y sus gobiernos, pero Dios permanecerá siendo siempre el mismo. Él no sufre variación, Él no cambia. Cambia la sociedad, cambia la naturaleza, cambian las personas, cambian los gobiernos, cambian las naciones, y no solo cambian, hasta desaparece. Pero Él siempre seguirá siendo el que es, siempre. La segunda expresión que se dice de Dios, de nuestro Padre, es el que era. O sea, luego añade también que Dios es el que era. Es decir, por mucho que pudiéramos retroceder en historia hasta el punto más recóndito de nuestra imaginación, Él ya era. Antes incluso de que hubiera tiempo y comenzar el mundo, Él ya era. Aunque nosotros no lo podamos entender por nuestra mente finita, por nuestra mente limitada, en el caso de Dios, su existencia nunca tuvo comienzo ni ha dependido de nadie para llegar a ser. Hermanos, es cierto que a los hombres nos resulta imposible comprender esto. ¿Cómo puede ser que Dios exista sin que nadie lo haya creado? Es la pregunta que toda la gente hace. Otra gente pregunta: ¿de dónde ha salido entonces nuestro Dios? Bueno, mis hermanos amados, no podemos contestar a esto, pero este mismo hecho es sin duda una prueba más de la autenticidad de la Biblia. Si Dios fuera un producto de la imaginación del hombre, como filósofos, ateos, científicos quieren tratar de hacerle ver a la sociedad que Dios es invento del hombre, al contrario, mi estimado hermano, no es que el hombre haya creado en su imaginación a Dios, es que Dios creó al hombre. Entonces, pero Dios no tiene comienzo, no tiene principio, Él nunca fue creado. Si Dios fuera un producto de la imaginación del hombre, como muchos afirman, nunca habríamos creado a un Dios tan grande que no lo pudiéramos abarcar con nuestras mentes y que nos fuera imposible explicar. No tendría sentido. En tal caso, habríamos creado dioses como los de la mitología griega, seres un poco mayores que los humanos, parecidos a nosotros y que pudiéramos explicar sin dificultad. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente. No es un producto de nuestra imaginación, sino que ha sido Él quien nos ha creado a nosotros. Él es eterno, Él es el Todopoderoso, Él es Dios, aunque no podamos explicarlo al 100%, porque Él es un Dios infinitamente extraordinario
y grande. Nuestra mente finita no logra ni comprender muchas cosas de nuestro Padre eterno. La tercera expresión que se menciona es el que ha de venir. Y por último, esta es la expresión bien hermosa, el que ha de venir. A primera vista, hermanos, da la impresión de que está hablando de la segunda venida. Pero esto no es así. Fijémonos, hermanos, que el contexto nos indica que Juan está describiendo la eternidad de Dios. Eso es lo que está haciendo Juan, describiendo la eternidad de Dios. Él siempre será el que ha de venir. Nunca llegaremos a saber todo acerca de Dios. Nunca nos aburriremos en el cielo durante toda la eternidad al estar en su presencia. En este punto es interesante notar que una descripción similar se hace en Hebreos en relación al Señor Jesucristo. Jesucristo dice Hebreos capítulo 13, el verso 8 de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este texto confirma lo que antes hemos explicado acerca de la Trinidad. No solo el Padre es eterno, también el Hijo lo es en la misma manera. Ahora bien, ¿por qué Juan no se ha referido a él sencillamente como el Padre? Bueno, hermanos, podemos pensar en una ilustración que tal vez nos ayude a entenderlo. Imaginémonos que el presidente de los Estados Unidos, vamos a ponerlo de ejemplo al presidente de Estados Unidos, tiene unas hijas muy pequeñas con las que pasea y come hamburguesa o cualquier comida. Para ellas, él, hablando del presidente, él es su padre, alguien muy cercano y familiar. Pero un día, ellas crecen y descubren que su padre es el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo. Por supuesto, él no deja de ser por eso su padre, pero ellas han descubierto que es mucho más que eso. Y del mismo modo, cuando nosotros llegamos a la salvación, conocemos a Dios como nuestro Padre, descubrimos que podemos dirigirnos a Él de la misma manera que un niño habla con su papá. Pero es necesario crecer en nuestro conocimiento de Él para darnos cuenta de que es también el Dios soberano que gobierna y dirige los destinos de este mundo desde la eternidad y para siempre. Esos son los tres atributos con los que Juan describe al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y luego dice en el mismo verso 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Este es el segundo. El saludo es el Padre, el que ha de venir, el que es y que era y que ha de venir. El segundo es el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, Juan nunca usa el término el Espíritu Santo, sino la palabra Espíritu. Es una verdad, hermano, es una variedad de combinaciones. Aquí se refiere a Él como los 7 espíritus que están delante de su trono. Y vuelvo a decir lo mismo, fíjese, la misma expresión, como hicimos con el Padre, la misma expresión lo vuelve a emplear en varios pasajes del mismo Apocalipsis. Vamos a leer uno. Apocalipsis capítulo 3, el verso 1, vuelve a repetir lo mismo del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. La misma expresión. Y la misma expresión la encontramos en el capítulo 4, el verso 5 de Apocalipsis, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, lo más probable es que debemos interpretarlo como una referencia al Espíritu Santo, dado que se encuentra entre 2 referencias, al Padre y al Hijo. Algunos han pensado que se puede estar refiriendo a seres angelicales, pero esto no puede ser, ya que en el contexto se nos dice que de Él proviene la gracia y la paz para los hombres.
Y como ya hemos señalado, ninguno de los ángeles puede ser el origen de estas bendiciones. Por otro lado, notamos nuevamente la aparición del número 7. Otra vez vuelve a aparecer el número 7, que como ya hemos dicho, simboliza el concepto de plenitud, de algo completo, de algo terminado, de algo que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Ahora bien, ¿por qué el autor inspirado eligió esta fórmula en lugar de referirse sencillamente a él como el Espíritu Santo? ¿O por qué no le mencionó como el que nos regenera o nos santifica o nos consuela? Bueno, hermanos, todos esos atributos son ciertos, pero aquí lo que pretende subrayar es la misión que el Espíritu Santo tiene en relación con el gobierno y la administración de Dios en este mundo. Juan primero nos ha mostrado al Padre como el eterno e inmutable Dios, quien desde su trono gobierna el universo entero y a cada criatura. Y ahora nos presenta al Espíritu Santo como el ejecutor de sus planes. Notemos, hermanos, que nos habla del Espíritu Santo en toda su plenitud, los 7 espíritus. Además, nos dice que están delante de su trono, lo que confirma el hecho de que es presentado como el ejecutor de la voluntad del Padre en este mundo. Su presencia nos garantiza que ninguno de los planes de Dios quedará frustrado por falta de poder. Él llega a todas las partes con el poder y la autoridad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es concerniente a el Espíritu Santo. Pero el tercer de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que aquí se menciona, porque aquí se menciona el Padre, el Espíritu y Jesucristo, el Hijo. Entonces, como así se menciona, así lo detallamos nosotros, el Hijo. Ahora, yo sé que el orden que se le da es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí Juan empleó Padre, Espíritu Santo e Hijo. Los 3 son iguales. Ahora, el Hijo, de las 3 personas de la Trinidad, la que se describe con más detalle es el Hijo. Se lo puedo leer en el verso 5. Oiga lo que se dice del Hijo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oiga todo lo que se menciona. También dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en el verso 7 sigue hablando de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por el momento, en este estudio solo nos vamos a ocupar de las 3 descripciones que hacen de su persona. O sea, más adelante veremos otros detalles acerca de lo que Él ya ha hecho y de lo que hará en un futuro próximo en relación a su pueblo y también a este mundo. Veamos entonces que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Cada una de estas frases describe quién es Él en relación con la historia de la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro. Miremos el primero, el testigo fiel. Resume su vida en la tierra. Un testigo es esencialmente una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Y Jesús fue el testigo de Dios por excelencia, porque tenía un conocimiento exclusivo y de primera mano de Él. No hay ninguna duda de que todo aquello de lo que nos informa está adecuadamente acreditado. Cuando Juan comenzó su evangelio, se refirió a Él como el Verbo de Dios. Veamos lo que dijo Él allá, mi amado hermano, en Juan capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego añade en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como vemos, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, estaba plenamente capacitado para dar testimonio de su Padre.
había estado con él disfrutando de una relación de amor durante toda la eternidad. Nadie como él para dar testimonio del Padre. Ahora bien, él no solo tenía el conocimiento íntimo y perfecto del Padre, sino que lo que ahora se nos dice es que dio un testimonio fiel de él. Jesucristo es el testigo fiel. Y pensando en esto, debemos recordar lo que Pablo escribió acerca de cómo él dio testimonio con fidelidad ante Pilato. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 13 al 16 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pero oiga lo que dice Pablo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí se nos dice que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La idea finalmente es la misma: Cristo dando testimonio fielmente. Pero para comprender esta referencia en toda su dimensión, debemos ir necesariamente a los evangelios, al momento cuando el Señor dio testimonio del Padre ante Pilato. Esto lo encontramos al comienzo del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Dice así: como ya sabemos, hermano, Pilato era la máxima autoridad del Imperio Romano en aquella zona, en el lugar. Y en el pasaje mencionado, asistimos al momento en que estaban juzgando al Señor. Durante su interrogatorio tuvieron una interesante conversación a la que aquí se hace referencia y que nos conviene recordar. Oiga esto: Pilato amenazaba a Jesús porque éste no le contestaba. Entonces le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A lo que Jesús le contestó: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La cuestión a debatirse es quién tiene la última autoridad y el poder. Y en este asunto Pilato estaba equivocado, porque aunque él creía que tenía toda la autoridad, como él lo expresa con sus palabras, Jesús le aclaró que la que tenía le había sido dada desde el cielo y que nada podría hacer por su propia cuenta. En cambio, el Señor Jesucristo había venido desde el cielo a este mundo con toda la autoridad divina. Por eso, aunque lo condenara a morir crucificado, Él volvería a aparecer. Nada ni nadie le podría retener en el sepulcro. De esto le estaba dando testimonio, y eso mismo es lo que claramente dedujo el apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de mencionar. Y con eso hablo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por el momento, hermanos, ser un testigo fiel en este mundo le costó la vida. Pero como estamos diciendo, la historia no terminó en una tumba, y esto nos lleva a la siguiente descripción que Juan en el libro de Apocalipsis hace de él. La segunda expresión es el primogénito de los muertos. Nos habla de su resurrección y ascensión al cielo. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos de forma plena y gloriosa, no como Lázaro, que volvió a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesús ya no volvió a morir. Jesús salió del sepulcro con un cuerpo glorificado, dando así comienzo a una nueva raza de hombres, a una nueva creación. 1 Corintios capítulo 15, el verso 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Con su muerte y resurrección, Cristo hizo algo completamente nuevo,
creó nuevos hombres totalmente diferentes a los anteriores, regenerados por su Espíritu Santo para que sean perfectos, iguales que Él. Cristo es el nuevo Adán, con el que comienza una nueva humanidad. Este hecho tiene muchas implicaciones para el ser humano. Vamos a pensar en tres de ellas, tres nada más. Primero, esta descripción del Señor como el primogénito de los muertos era especialmente apropiada para aquellos creyentes a los que Juan estaba escribiendo y que en poco tiempo tendrían que enfrentar o tendrían que afrontar la muerte por causa de su fe. Y al igual que ellos, otros muchos que en nuestros días sufren persecución de la misma manera, porque todavía el cristianismo sufre persecución en muchos países, para todos ellos, el hecho de que Cristo sea el primogénito de los muertos es una garantía de que todos sus seguidores que mueren también resucitarán. Por lo tanto, hermanos, no tenían que temer ni siquiera a la misma muerte. En segundo lugar, sobre la implicación que tiene el primogénito de los muertos, el poder de la resurrección de Cristo ya está presente en todos aquellos que creen en Él. La Biblia nos enseña que ya nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha resucitado porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es interesante ver, hermanos, este pasaje de Efesios en su totalidad, porque nos enseña que Dios ha hecho nuevas criaturas con un corazón nuevo. Y estoy hablando, hermano, de Efesios capítulo 2, que sería bueno que usted lo leyera detenidamente, para que usted vea todas las implicaciones que tiene, que el poder de la resurrección de Cristo ya está funcionando en nosotros. Ahora, ya no somos hijos de desobediencia, ni andamos conforme al príncipe de la potestad, al príncipe de la potestad del aire, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice Efesios capítulo 2, el verso 10. Esto es mucho más grande que lo que cualquier político de este mundo ha logrado soñar. Y qué importante es, porque si lo pensamos bien, aunque con frecuencia echamos la culpa a nuestros políticos de todo lo malo que ocurre en este mundo y en nuestro país, y en muchas ocasiones seguramente tienen mucha culpa, lo cierto es que es un verdadero problema gobernar a personas tan ingobernables como somos nosotros los seres humanos. Aunque dicten leyes buenas, nosotros ofrecemos una resistencia incomprensible a cumplirlas. Pero ¿cómo cambiaría la situación si llegara un gobernante que además de traer leyes justas, fuera capaz de cambiar nuestros corazones, no solo las leyes, sino nuestros corazones, para que deseáramos y además pudiéramos cumplirlas? Es lo que Cristo ya ha comenzado a hacer como consecuencia de su resurrección. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo de entre los muertos fue una victoria que le llevó a lo más alto. Él ganó con su muerte lo que el tentador le había ofrecido como recompensa del pecado. Resucitó y ascendió para recibir el imperio universal. Lo que nos lleva a la siguiente descripción. El soberano de los reyes de la tierra se refiere a su futuro glorioso como el Rey de Reyes. Aquí hay una alusión al Salmo 89, el verso 27. Dice así, mire, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es cierto que en el libro de Apocalipsis hay mucha referencia a los reyes de la tierra, pero el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Sin embargo, para los cristianos que vivimos en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo, el hecho de que Él sea el soberano de todos los reyes de la tierra ha de ser aceptado por la fe en estos momentos. De hecho, las evidencias de nuestra historia frecuentemente parecen ponerlo en duda. Muchos podrían ponerlo en duda. Los mismos judíos del tiempo de Jesús no creyeron que Él fuera el Mesías prometido porque no quiso dejarse coronar por ellos y dirigir un levantamiento popular contra el gobierno de Roma. Por esa razón, primero lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. ¿Cómo puede ser el Mesías de Dios alguien que fue crucificado como un vulgar malhechor? ¿Cómo puede ser el soberano de los reyes de la tierra?
Es verdad que por el momento Él no ocupa ningún trono sobre esta tierra, y que la última vez que muchos lo vieron en este mundo, Él estaba clavado en una cruz. Pero hay dos cosas importantes que hay que decir al respecto. La primera es que la resurrección de Jesús fue la respuesta del Padre a la maldad humana, demostrando de ese modo que Él sí que era su Hijo amado, el Mesías de Dios. Y en segundo lugar, las Escrituras del Antiguo Testamento afirmaban que en su primera venida a este mundo Él vendría a morir por los pecados para salvarnos, no a reinar sobre ellos. Pero aunque el programa del Mesías divino incluía primeramente morir y resucitar, también anunciaba que más tarde regresaría a este mundo desde el cielo para establecer aquí su reino. Porque no lo olvidemos, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y nosotros seguimos orando: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad. Espero que hayas entendido estas partes de estos versos que hemos tratado de explicar, y espero que Dios te bendiga de una manera muy especial.